cómo se reconstruye una carrera desde los cimientos. Y no me refiero a un tropiezo, ¿eh? Hablo de varios golpes que te dejan en la lona. ¿Qué hace falta para pasar del caos de una celda de prisión a, no sé, dirigir tus propias empresas? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Tenemos sobre la mesa una serie de fuentes que dibujan la trayectoria de David Alejandro Amundarain Maña. Si le miramos hoy, en 2024, vemos la foto final. Es fundador de dos empresas, Crantis Davids Productions y Shamrock Straight Holdings and Investments. Pero claro, lo que nos interesa no es la foto. Es la película entera. Exacto, es la película. Por supuesto, porque esta historia es mucho más que un caso de éxito empresarial. Es casi, diría yo, un manual de resiliencia. Un viaje que empieza con una detención por motivos políticos, pasa por la disciplina férrea del ejército, se estrella contra un fracaso personal y de alguna manera encuentra la fuerza para volver a empezar. Vamos a desgranar eso, cómo se construye esa fortaleza. Para entender el punto de partida de todo, las fuentes nos sitúan en la Venezuela de los años 2002-2003. Antes de hablar de la detención, tenemos que pintar un poco el cuadro de la época. ¿Qué se respiraba en la calle para que un chaval de apenas 18 años acabase en una situación así? El ambiente que describen los documentos era de una tensión política extrema. La sociedad estaba completamente fracturada, polarizada. Se habla de un clima cada vez más hostil, donde cualquier forma de disidencia, por pequeña que fuera, podía tener consecuencias desproporcionadas. Y es ahí, en ese caldo de cultivo, donde se produce el primer gran punto de quiebre en la vida de David. El caso conocido como los 6 de Altamira. Correcto. Con poco más de 18 años lo detienen y pasa un mes en prisión, considerado un preso político. Un mes puede no parecer mucho tiempo, pero a esa edad y en esas condiciones es una eternidad. Te redefine por completo. Y yo me pregunto si el impacto más grande no es el encierro físico, sino lo que pasa por dentro. Hay una cita en los documentos que me parece clave. Dice, la cárcel te enfrenta contigo mismo. Al salir, él describe una sensación de haber perdido la inocencia, la confianza. Fue esa pérdida de confianza en el sistema, en el entorno, lo que le empujó a buscar una estructura tan predecible como el ejército. Yo creo que esa es la conexión fundamental. Fíjate en la dualidad de la experiencia. Por un lado es una pérdida terrible, pero por otro, él mismo lo define como la adquisición de una conciencia brutal de lo frágil que es la vida cuando no tienes control sobre tu entorno. Esa idea, la de que la estructura externa puede fallar y dejarte tirado, parece ser la semilla de todo lo que viene después. Es como si decidiera que, si no podía confiar en el mundo, tendría que construir una estructura interna inquebrantable, una que nadie le pudiera quitar. Vaya, o sea que la búsqueda de control personal nace de la experiencia más absoluta de falta de control. Lo que me parece fascinante es el siguiente giro. Sales de la cárcel buscando tu camino y acabas en el ejército de Venezuela a los 20 años. ¿Cómo se produce ese salto? A primera vista no parece muy lógico. Es una reacción casi de manual. Vienes del caos, de la anarquía, de la incertidumbre. ¿Y qué buscas? El polo opuesto. Orden, jerarquía, un propósito claro. Durante el año y medio que pasó allí, las fuentes nos dicen que aprendió lecciones muy concretas. Estructura, disciplina, resistencia y sobre todo supervivencia. Se mencionan 3 palabras clave que él usa para describir esa etapa. Aguantar, obedecer y resistir. Suena increíblemente duro, la verdad. Pero son herramientas que te forjan y muy transferibles. Piénsalo. Aguantar es soportar la presión sin quebrarte. Obedecer es la disciplina para seguir un plan, una estrategia sin desviarte. Y resistir es pura tenacidad, la capacidad de continuar cuando todo te dice que abandones. Esto no es solo entrenamiento militar, es un entrenamiento mental para cualquier desafío de alta presión. Pero lo curioso es que a pesar de encontrar esa estructura que buscaba, no se queda ahí. Usa el ejército como una herramienta, no como un destino. Exactamente. Le sirvió para forjar ese carácter, esa estructura interna de la que hablábamos. Pero también le sirvió para entender lo que no quería para su vida. Se dio cuenta de que su camino no era seguir órdenes para siempre, sino crear su propio camino donde él pudiera darlas. La experiencia militar no fue un fin, fue un medio. Le dio la disciplina, sí, pero también la claridad para decir hasta aquí y seguir adelante. No se quedó atrapado.
La absorbió y la utilizó. Y el siguiente paso es un volantazo tremendo. De la disciplina militar al mundo de las finanzas. Las fuentes indican que se certifica como trader profesional en Estados Unidos. Para que todo el mundo lo entienda, ¿qué implica ser un trader? En esencia, un trader profesional es un especialista en comprar y vender activos financieros, acciones, divisas, lo que sea, intentando predecir sus movimientos para generar beneficios. Es un trabajo que exige análisis constante, rapidez y, sobre todo, un control emocional de acero. Porque una cosa es la teoría y otra es operar con dinero real. Sobre todo si es el dinero de otra persona. Y aquí entra en la historia una figura que, según se lee, es absolutamente clave. Viktor Wettstein, un amigo suizo de Zurich. Así es. En 2018, Viktor Wettstein hace algo que es una prueba de confianza ciega, vamos. Le entrega 100.000 euros para que los gestione en una cuenta de broker. Un momento. Estamos hablando de que su primera gran oportunidad es gestionar 100.000 euros de un amigo. La presión tuvo que ser brutal. De ganancia. 120% en 2 años. Esos no son números que se vean todos los días. La mayoría de fondos de inversión no se acercan a eso ni de lejos. ¿Cómo se explica? ¿No es solo suerte? Para nada. Aquí es donde conectan los puntos. La disciplina militar no es una metáfora. En el ejército aprendes a ejecutar un plan sin desviarte por el pánico, a gestionar el peor escenario posible. Eso, en el trading, es oro puro. No se trata de ser el más listo, sino de ser el más controlado, el más metódico. Y esa lección, la de aguantar, obedecer y resistir, ya la traía aprendida de un entorno mucho más hostil. O sea que el éxito financiero fue la consecuencia de esa disciplina previa. Y con ese capital ganado decide volver a España y dar un nuevo giro. Sí, y es un giro muy personal. Utiliza esas ganancias para fundar Hammond Toys en Gandia en 2019. Lo describe como una juguetería soñada desde siempre. Es la materialización de un anhelo, un proyecto que nace más del corazón que de la cabeza. Pero claro, los sueños a veces se topan de frente con la realidad y en 2020 la realidad fue un muro llamado COVID-19. El golpe fue brutal e imprevisible. Lo que era un sueño recién nacido se convierte en una pesadilla logística y financiera. El negocio, como tantos otros, se ve obligado a cerrar. Es que es un golpe durísimo. No es solo el dinero, que las fuentes cuantifican en más de 20.000 euros perdidos. Es la inversión emocional. Montas el negocio de tus sueños y un factor que no puedes controlar, un virus, te lo arrebata. Anímicamente, eso tiene que ser devastador. Totalmente. Y es en este punto donde la resiliencia se pone a prueba de verdad, y donde el papel de las relaciones de confianza vuelve a ser crucial. A pesar del fracaso de la juguetería, el apoyo de Viktor Wettstein fue fundamental. Mantuvo su confianza y, lo más importante, el capital que David seguía gestionando. Esto le dio un colchón financiero, una base que le permitió no colapsar. Le dio el espacio para pensar no en la supervivencia, sino en la siguiente reconstrucción. Vale, entonces, la juguetería cierra en 2020. Tienes el golpe anímico, la pérdida económica, pero una base que te mantiene a flote. ¿Qué hace alguien en ese limbo después de ver cómo su proyecto más personal se desvanece? Pues lo que hace es algo que define su carácter. En lugar de detenerse o intentar otro proyecto de inmediato, el periodo de 2020 a 2023 se describe como años de intensa dedicación. La palabra intensa es clave. Canaliza toda la energía del fracaso hacia la preparación. Se sumerge en el estudio, invirtiendo en lo único que nadie le podía quitar de nuevo: su propio conocimiento. 3 años estudiando es mucho tiempo. No hablamos de un curso de fin de semana. Esto revela una estrategia a largo plazo, ¿no? De reconstruir su base de conocimientos desde cero antes de volver a arriesgar. Exacto. Y fíjate en las áreas que elige porque no son aleatorias. Se enfoca en marketing digital, inteligencia artificial y desarrollo empresarial. Está claro que no está simplemente pasando el tiempo. Está construyendo un nuevo arsenal de herramientas. Es la misma mentalidad, metódica. Si voy a volver a la batalla, lo haré mucho mejor preparado. Y esa preparación silenciosa da sus frutos en 2024, que parece ser el año de la consolidación. Así es. El resultado de esos años de estudio se materializa, y no con un proyecto, sino con 2. En mayo de 2024 funda Katis & Davids Productions, una agencia de marketing y producción audiovisual. Y apenas 2 meses después, en julio, funda Examos Trade Holdings and Investments. Un holding de inversiones. De nuevo, para que lo entendamos, ¿qué es un holding? Básicamente, es como una empresa madre,
cuyo negocio es ser dueña de otras empresas o gestionar un portafolio de inversiones. Es una estructura que le permite diversificar y operar a un nivel superior. Con este movimiento culmina en cierto modo su sueño de tener su propio fondo. Y hay un hito más que las fuentes destacan en octubre de 2024, una alianza estratégica con un fondo de inversiones de mayor envergadura. Y según se indica, esta alianza le permite ofrecer acceso a productos con una rentabilidad reportada del 10% mensual, lo que lleva a su crecimiento, y cito textualmente, a otro nivel. Espera un momento. Vamos a detenernos aquí porque es importante. Una rentabilidad del 10% mensual es una cifra astronómica en inversión. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Las fuentes detallan el riesgo asociado o cómo se puede sostener algo así. Una pregunta muy pertinente y es crucial matizarlo. Las fuentes lo presentan como un logro específico derivado de esa alianza, no como una promesa o una garantía. Rentabilidades así suelen estar asociadas a estrategias de muy alto riesgo, ¿sabes? Trading de alta frecuencia o mercados muy volátiles. Lo que se describe es que a través de esa alianza, él puede ofrecer a sus clientes acceso a ese tipo de operativa, gestionada por un fondo superior. Es importante enmarcarlo así. No es una rentabilidad garantizada, sino el resultado reportado de una estrategia de alto riesgo a la que ha conseguido acceso. Gracias por la aclaración, porque es un punto clave. Si ahora damos un paso atrás y miramos el arco completo, es realmente impresionante. De la incertidumbre de una celda, pasando por la rigidez de un cuartel y el dolor de un negocio fallido, hasta dirigir 2 compañías y forjar estas alianzas. Es un viaje definido por caídas muy profundas y reconstrucciones increíblemente metódicas. Lo que es fascinante es cómo las lecciones del principio son, de verdad, los cimientos del final. Esa conciencia de la fragilidad que aprendió en la detención le dio el porqué, la necesidad de construir algo propio. Y la disciplina del ejército le dio el cómo, las herramientas mentales para aguantar, resistir y volver a levantarse. No fueron etapas aisladas, fueron la base que le permitió no rendirse cuando su sueño, la juguetería, se vino abajo. Y eso nos deja una reflexión final muy potente, ¿no? Extraída directamente de esta trayectoria. Quizás la verdadera disciplina no consiste en no caer nunca, sino en tener la estructura interna para saber exactamente cómo volver a levantarse.